Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar. Preguntarnos inicialmente y después preguntar a las personas que saben. Por eso me da mucho gusto ahora preguntarle a dos personas que han participado en uno de los proyectos editoriales más importantes, que fue, digamos, el trabajo de una editorial que ha dejado de serlo como teníamos acostumbrado a estarla viendo, a partir de un hecho que se anticipó desde 1964, cuando Arnaldo Orfila, entonces director del Fondo de Cultura Económica, fue echado por el gobierno de Díaz Ordaz por, digamos, dar una mala imagen de México por haber publicado un libro, Los hijos de Sánchez. Ese hecho anticipó el oscuro 1968, pero también, si pensamos de manera concreta, por ese golpe de poder autoritario, pues el golpe a Excelsior. Y parece que esas ondas expansivas aún nos alcanzan, porque Editorial Siglo XXI, digamos, acaba de ser producto o acaba de sufrir un nuevo atentado en este sentido, como el que vimos en 1964, porque su actual director vendió las acciones, más del 50% que tenía en su poder, a una empresa que tiene muy pocos meses de haber nacido y cuyos objetivos no están muy claros. Por eso me da mucho gusto hablar con Elena Poniatowska y con Iván Restrepo, que formaron parte, digamos, del inicio de lo que fue Editorial Siglo XXI. Gracias, Elena, gracias, Iván. Gracias a ti, Javier. Gracias por invitarnos, Javier. Yo decía que la destitución de Orfila en el 64 anticipó hasta los últimos hechos. Lo que no sabía es que cuando Jaime Labastida entró precisamente a dirigir Editorial Siglo XXI, cuando todavía estaba vivo Orfila, entre otras cosas lo que hizo fue publicar a Regino Díaz Redondo, que fue el periodista encargado de articular el pase después del golpe a Excelsior. Me gustaría que ustedes nos dieran su opinión al respecto. Bueno, además fue una enorme sorpresa, porque en la mañana de esa fecha de repente recuerdo que Guillermo Haro y yo le hablamos a Orfila, que decía que ya no tenía ni siquiera dónde dormir, que lo iban a sacar. Él vivía en el último piso, allí en la avenida Universidad, seguramente Iván se acuerda. Allí vivía con Laurette Séjourné, que es una extraordinaria antropóloga, una mujer valiosísima, y vivían allí, y vivían siempre muy modestamente, sin ninguna, dedicados totalmente, casi como monjes, a su trabajo intelectual cada uno. Entonces fue como, no solo, además, no solo el cambio tan horrible de decir, ya no hay Fondo de Cultura Económica, o que así lo vivimos nosotros, o que ya no hay director para el Fondo de Cultura Económica, sino que dos personas de la edad, bueno, no cercana a la mía, pero pues ya más cercana, iban a quedar casi en la calle. Y eso, recuerdo que Guillermo Haro inmediatamente habló por teléfono, hablé yo y hablé también Fernando Benítez, hermanito, hermanito, así como hacía, estaba espantado, y todos lo vivimos como un escándalo, uno de los grandes escándalos intelectuales pues de esos tiempos fue lo que le estaban haciendo a un hombre de veras perfectamente admirable, que además se daba a querer y que dirigía el fondo pues muy bien, era un gran director, ¿no? Sí, hay que decir que era uno de los mejores editores en América Latina o en Hispanoamérica, ¿no, Iván? En ese momento era calificado como el gran editor en lengua española, pero además con los méritos suficientes, porque había hecho crecer el Fondo de Cultura Económica a nivel latinoamericano y también en España. El fondo era el símbolo, era uno de los símbolos fundamentales de la cultura mexicana a través de los libros.
Y en el caso que decía Elenita, lo interesante que pasó en aquel noviembre de 1965 fue que la respuesta de los intelectuales y de muchos científicos, como Guillermo Haro, fue total. Yo recuerdo el 19 de noviembre cuando nos convocaron a la cena para instituir ya realmente siglo XXI Editores y rendirle un gran homenaje a Orfila. Éramos 500, ahí está Belenita. Recuerdo que los tres más jóvenes éramos Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y yo. Todos los demás eran las eminencias en ese momento de la cultura. Ahí estaba el maestro Jesús Silva Gerso, el fundador de Cuadernos Americanos y el que redactó, entre otras cosas, el gran discurso de la expropiación petrolera. Y de ahí para abajo, González Pedrero, Víctor Flores Olea, Elena, por supuesto, Guillermo Haro, Fernando Benítez, Vicente Rojo, toda la intelectualidad respondió de una manera total, armónica, para decir, Orfila ha sido un gran director y además debe seguir siendo un gran director. Y para eso, nada mejor que fundar Siglo XXI Editores, que era una revista que Orfilas tenía en mente publicar en el Fondo de Cultura Económica. Y a partir de noviembre, todos nos juntamos a vender acciones, valían 1,000 pesos de aquella época, y en la casa de Elena, ahí fue la primera sede de Siglo XXI Editores. Recuerdo que Orfila era muy cuidadoso del dinero y tenía únicamente el personal adecuado. Yo recuerdo que era Concepción Sea, que era su secretaria, Cocó Sea, sí. Rodrigo Asturias, el hijo de Miguel Ángel Asturias, y 3 o 4 personas más, y con eso levantó una gran editorial que lamentablemente está ahora en una etapa terminal y vergonzosamente terminal. Bueno, nos dan cuenta entonces de un golpe brutal a la cultura mexicana, pero también el cómo la sociedad se organiza y defiende proyectos y defiende personajes que animan la mesa de la cultura. Tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes. En el corte, Iván Restrepo me corregí y me decía que no fue en 1964, y es cierto, sino en 1965 cuando ocurre este golpe contra Orfila y cuando se organiza también la sociedad de intelectuales, de científicos para armar una nueva editorial. Esta editorial animó muchos años la Mesa de la Cultura, la Mesa de la Ciencia también, pero a mí me asombra un poco saber, por ejemplo, cómo es posible que un personaje, que un escritor como Jaime Labastida, que había estado, digamos, haciendo las veces de director de la revista Plural de Octavio Paz cuando el golpe Excelsior, llegó a ser director de Siglo XXI. A ver, tal vez Elena podrá explicar eso. Yo no me lo explico. Bueno, había poetas de Tabasco, estaba Heraclio Cepeda, se llamaba La Espiga Amotinada. ¿Cierto? Y estaba Jaime Augusto Shelley y estaba, bueno, Heraclio, que era el personaje allí más significativo, pues Labastida y no recuerdo cuál otro. Hicieron incluso un libro, creo que Margot Glantz habló de ellos o los presentó, y eran un grupo de intelectuales que después se unieron a lo del zapatismo. Se fueron, bueno, Heraclio Cepeda fue la gran figura de la primera reunión zapatista en la selva, estaba de pie al lado del subcomandante Marcos, él habló y todo eso, en lo que se llamó Aguascalientes, una reunión que hubo bajo una lluvia espantosa, que hasta se vino abajo la tienda de campaña. Entonces era todo lo que es muy bonito de Siglo XXI, es que fue realmente un movimiento intelectual
es decir, un enojo intelectual, una indignación de escritores que en torno a un hecho que finalmente es un hecho político, porque Oscar Lewis, que era un antropólogo norteamericano de veras muy capaz, después de Los hijos de Sánchez hizo otro libro sobre Puerto Rico, muy reconocido él en Estados Unidos y en el resto de América Latina, el que ha hablado muy bien de ese libro y además tuvo una actuación muy importante en ese momento. Javier, fue Carlos Fuentes, hizo una carta de veras muy notable y que a todos nos gustó y que a todos nos emocionó y que seguramente Iván se la recuerda muy bien. Entonces fue, te digo, haz de cuenta como un Vesubio. De repente los intelectuales que en general están separados y se critican, se burlan unos de otros, lo que tú ya sabes muy bien, de repente estalló como un fuego de artificio en defensa de un editor extraordinario, ya de cierta edad también, y de un movimiento, porque sí fue un movimiento, de un movimiento pues que nos enorgullece. Si pensamos en él a posteriori, en el pasado, decimos, ay, pues qué bueno que todos reaccionaron así. Yo creo que Iván estará de acuerdo en eso. Claro, fíjate que lo que nos sorprende, Javier, es cómo pudo llegar Jaime Labastida, que era en su juventud fue marxista, progresista, después golpista en Excelsior con la revista Plural, y de pronto aparece como director de Siglo XXI en reemplazo de Orfila. Y Orfila ya estaba grande, se jubiló con 3,000 pesos, eso te muestra la forma casi de cartujo como vivía Orfila y su esposa, y muchos fuimos perdiendo el interés en siglo XXI por la forma como Jaime estaba dirigiendo la editorial, a quienes publicaba, a personas indeseables, ¿ves? Y no fuimos después convocados a asambleas. Orfila era muy cuidadoso. Cada año nos mandaba una carta en donde nos decía que iba a haber la asamblea y además que no iba a haber reparto de utilidades para poder hacer de siglo XXI cada vez más potente, más llena de posibilidades de expansión. Y con Jaime no volvimos a ser convocados a las asambleas, no volvimos a recibir ningún informe financiero, ni cómo estaba el accionado, y poco a poco la inmensa mayoría de los fundadores de siglo XXI nos fuimos retirando de la empresa, fuimos olvidándonos de la empresa y de pronto nos da la sorpresa hace un mes de que un señor que era el director de la empresa, Jaime Labastida, tenía el 58 y pico % de todas las acciones, de lo cual no habíamos sido nosotros informados. Y esto, Javier, da como resultado que 3 personas, Tatiana Col, Gustavo Esteva y un servidor, nos uniéramos y diéramos a conocer lo que estaba pasando. Sobre todo Tatiana. Ella puso en marcha todo un movimiento para dar cuenta de cómo se estaba gestando el asalto a siglo XXI. Un asalto diferente al que había ocurrido con Díaz Ordaz en 65 y tan lamentable como en aquella época a la vez, porque lo estaba dando a alguien que se suponía era un poeta prestigioso, era un militante marxista, un reconocido integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, y de pronto se alzaba con el 58% de las acciones y con $7 millones las había vendido a una empresa desconocida completamente en el mundo editorial. Y aquí es donde comienza un gran movimiento para aclarar qué es lo que está pasando en siglo XXI, cómo se hizo de sus acciones
el señor Labastida cómo ha incumplido con todas las normas legales para hacerse de esas acciones, y el resultado es que en la asamblea, en donde se supone que los nuevos socios iban a tomar el control de siglo XXI, tuvo que ser suspendida por ilegal. No, pues es terrible lo que está pasando. Tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes, Elena e Iván. Uno se puede preguntar, ¿está mal que venda sus acciones a alguien? ¿Jaime Labastida? Me gustaría saber qué piensan ustedes, Elena, Iván. No, pues yo vendí mis acciones. Creo que el único que tiene acciones de mi familia, creo que tiene muy poquitas, porque las heredó de Carito Amor de Fournier, que dirigía la prensa médica mexicana, que se las heredó cuando murió, pero son pocas, es poco dinero. Creo que no son ni 20,000 pesos o 10,000 pesos, poco. Es Mane, es el único, porque yo tenía como también poco de esa época, como 10,000 pesos. Creo que Benítez no tenía nada, y Guillermo Haro tampoco tenía nada. ¿Y estaba Mira, estipulado, Iván, que hubiera un número determinado de acciones por persona o por grupo o no sé? ¿Y no, por qué no se está hizo del estipulado. 58%? ¿Es decir, era ilegal o es ilegal? Es No, que no, compró todo, él compraba todo. Si yo vendía, él compraba y las ponía en su cuenta, ¿verdad? sí. Mira, él lo que hizo fue poco a poco, como dicen, estilo hormiga, irse haciendo de acciones sin informar a nadie de que estaba haciendo ese proceso. ¿Es ilegal eso entonces? De una manera poco clara, poco elegante, como ocurrió con las acciones del señor Orfila. Eso por un ¿Qué lado. pasó con las acciones del propio Orfila? Bueno, se las apropió. Dijo que Orfila había dejado esas acciones como herencia a cierta persona. Y Jaime dijo que eso era, que la voluntad de Orfila no era legal y se las apropió. Así Pero de plano. se ha descubierto poco a poco, Javier, de que también se hizo de acciones de otra manera también ilegal dentro de la empresa, sin informar a los demás socios, sin informar al consejo de administración, y por supuesto, esto lo estamos demostrando ahora, sin dar cuenta a las autoridades, de tal forma que cuando tuve el 58% fue la gran sorpresa. Y por eso, porque las acciones no estaban registradas legalmente ante la ley, no pudo tomar posesión de siglo XXI el nuevo dueño. No había quórum. Retiras el 58% que está ilegal, llamémoslo así, y queda apenas el 7 o 8% realmente de los asistentes. Por eso la asamblea se tuvo que suspender. Y ahora estamos viendo, los que estamos llevando a cabo este movimiento, que son ya cientos de personas, aparecieron nuevos accionistas que están indignados de ver de qué manera fue que Jaime se apropió de las acciones, qué irregularidades hubo, y en este caso denunciar el caso ante las autoridades competentes y tratar de que el siglo XXI no quede en manos de una empresa fundada hace 6 meses con un capital de 50,000 pesos, que tiene sin embargo dinero para pagar por el 58% de las acciones nada menos que 7 millones de dólares, que no van para el siglo XXI, sino para la bolsa de Jaime Labastida. Pero ha sido entonces un proceso ilegal todo el tiempo. Y sobre todo un proceso llevado a la sombra, sin que nos diéramos cuenta. De pronto, hace un mes, nos dimos cuenta de que el siglo XXI ya tenía un comprador que nunca había hecho un libro, que no tiene ninguna experiencia en publicar absolutamente nada,
Y bueno, la lucha precisamente ahora está enfocada a evitar que ese traspaso de acciones se haga en la forma como se hizo. Algunos hasta llegan a sospechar de que se trata de una empresa o de un lavado de dinero, lo cual sería muy grave, y las autoridades debían de investigar a fondo de dónde vienen los fondos, los 7 millones de dólares para pagarle a la Bastida sus acciones. Y 7 millones de dólares que, como anotaba Gabriel Said, no van al siglo XXI, van al bolsillo del poeta y exmarxista. Exactamente. Entonces, Elena, la lucha va a continuar de manera legal, por los cauces legales. Sí, yo creo que exactamente como lo dice Iván, tiene que continuar así, pero también, fíjate, yo quería recordar aquí a un personaje que fue una gente valiosísima, que se llamó Álvarez, Federico Federico. Álvarez. Federico era un hombre que todos quisimos, en un momento dado fue yerno de Max Aub, casado con Elena Aub. Era un tipazo, de veras, una gente que, bueno, una gente que la veías y querías abrazarla, de tan limpio, de primero vivió un tiempo en Cuba, luego vino a México, fue de veras un intelectual impecable, un hombre impecable. Y él se tuvo que separar del siglo XXI porque nunca, no, bueno, no nunca, al principio no se dio cuenta, pero cuando se dio cuenta se separó, dijo que él ya no podía trabajar allí. Y recuerdo que una vez en el Colegio Nacional estaba yo sentada al lado pues de mi amigo admirado, y se acercó la Bastida y le dijo, ¿qué no me vas a saludar? Y entonces le dijo así, le dijo, hombre, como diciendo, pues dice que, pues sí te saludo, que como diciendo que estaba tratando con alguien que, pues que era, pues no basura, pero alguien que ni siquiera valía la pena pues darle un puñetazo, que ya era un trapeador. Federico Álvarez era alguien, bueno, impoluto, esa palabra es un poco rara, no me gusta mucho, pero era así, era un hombre que lo veías y, no sé, si fueras religioso tenías ganas de rezarle. Y cómo maltratar en siglo XXI a un hombre así, pues te habla de la calidad, de la muy mala, pésima calidad de este hombre, de la Bastida, ¿no? Que además era, bueno, es el hermano de uno que quiso ser gobernador, ¿o qué quiso ser? Presidente. Presidente, hazme favor. Pero él Bueno, dice que no se mete en política. Javier, antes, otro personaje que se retiró a tiempo porque vio los malos manejos de la Bastida. Se llama don Fernando Canales Lozano. Él era Ah, el comisario. El señor Canales tiene hoy 101 años y recuerda perfectamente cómo fue su retiro del siglo XXI Editores por no estar de acuerdo con la conducción que estaba llevando a cabo la Bastida. Y recuerdo muy bien que me dijo, este hombre se va a enriquecer con siglo XXI y lo va a llevar a la quiebra. Y parece que no se equivocó don Fernando Canales. Pues pero ¿por qué terrible. no nombró, por qué lo dejó Orfila? Eso es lo que yo no entiendo. Yo no lo entendí. Cuando me lo dijo, dije, ¿por qué la Bastida? Yo pienso, Elenita, que le hizo un lavado de cerebro a don Arnaldo, que ya estaba grande, y él se presentó como la persona más indicada, y veto a saber, no sabemos, son de los misterios que ocurren en este caso, cómo es que llegó a la Bastida a dirigir el siglo XXI. Pues sí, porque tenía un pasado también no muy lejano, en donde no se hablaba muy bien de él, por ejemplo, por su presencia en Plural y por la publicación, entre otras cosas, de un libro de Regino Díaz Redondo, ¿no? El Pero bueno, el golpista. tema nos da para mucho, el tiempo es terrible, es de hierro también,
y tenemos que terminar, pero les agradezco muchísimo, Elena, gracias Iván, por compartirnos esta parte de esa historia del siglo XXI que parece continuará, y espero que la comunidad intelectual de escritores y científicos, digamos, sigan trabajando por este proyecto que tiene mucho sentido. Gracias y los esperamos a ustedes también aquí la próxima semana. Gracias.